Pero a esta hora de la noche vamos ya a saludar al invitado de Atalayar en Capital Radio de hoy, que es el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. Don Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Víctor. Un placer estar aquí. Igualmente, encantados de recibirle aquí en Capital Radio. Siempre es un gran placer. Bueno, hemos hecho un menú más o menos aproximado de lo que es la actualidad internacional en su foto fija a esta hora de la noche del lunes 31 de mayo. Acaba el mes de mayo, don Luis, con una crisis, desde luego, migratoria, desde luego política, desde luego diplomática, de relaciones, de vecindad y yo no sé si de algo más entre España y Marruecos, ¿no? ¿Lo ve usted así? Pues sí, es un asunto que puede tener mucho peso porque realmente la frontera entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla es la frontera con mayor desigualdad económica del planeta. Entonces es un sitio muy delicado que tiene mucho potencial para complejidades y realmente lo que ha hecho Marruecos aquí, utilizando a menores como punta de lanza, pues es muchas cosas, pero entre otras es una violación muy grave de los derechos humanos de todos sus menores. O sea que bueno, pues realmente es un asunto que nos preocupa mucho, claro. ¿Hasta qué punto la Unión Europea ha salido un poco en auxilio del gobierno español en este caso? Porque yo creo que fue actuar o hablar la presidenta de la Comisión y Marruecos cambió inmediatamente su actitud, volvió a controlar la frontera y evitó que continuaran pasando inmigrantes, especialmente menores de edad, por esa frontera marítima, porque hay que decir que era el punto justo fronterizo en la costa de ambos países. Y en ese momento parece que se frenó todo, así que todos tenemos que pensar, don Luis, que la Unión Europea fue clave en la resolución, al menos de lo que es la crisis puntual de inmigración, ¿no? Esa es mi opinión también. Yo creo que el gobierno francés y la Comisión han sido claves en desescalar este tema, al ponerse muy claramente del lado de España y dejar claro que esta forma de actuar tensionando las fronteras no es un puro chantaje y no es aceptable para un país que es uno de los grandísimos receptores de ayudas europeas. Porque claro, Europa tiene mucha ayuda al desarrollo, normalmente no se la condiciona esta ayuda al comportamiento del país, pero sinceramente Marruecos también tiene que empezar a pensar que aquí nada es gratis y que si esta es su actitud, pues toda esa ayuda peligrará. O sea que realmente tampoco Marruecos tiene mucho que ganar haciendo este tipo de shows, ¿no? No sé si está de acuerdo con Pedro Sánchez, que esta tarde ha vuelto a insistir en que el mejor amigo que tiene Marruecos en la Unión Europea es España. Lo ha repetido mucho en los últimos días. Sí, bueno, somos como los socios que están condenados a entendernos, ¿no? Tenemos la frontera común, tenemos muchísimo que perder, ¿no? Es aquello del no nos vamos a hacer daño. Es mejor para los dos que los dos nos comportemos como mejores amigos que los dos escalemos en una lucha que al final nos dejaría a todos dañados. O sea que sí, nos conviene ser amigos. Eso es más bien lo que creo que el señor Sánchez quiere decir. Le conviene a usted ser nuestro amigo, señor rey de Marruecos. Bueno, vamos a pasar al asunto por el cual hemos llamado esta noche a Luis Garicano y es el informe que le esgrimió la pasada semana en Europa, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en relación a las ayudas que España ha concedido, que el gobierno español ha concedido a la compañía aérea Plus Ultra. Ya sabíamos que ese rescate había sido, en fin, ha costado un buen dinero a las arcas públicas españolas, más de 50 millones de euros, pero ahora concretamente, don Luis, usted ha alegado y ha presentado la documentación pertinente que la compañía no solo va a provocar ese agujero en las arcas públicas españolas, sino que va a tener pérdidas de otros 35. ¿Cómo se puede llegar a cuantificar esto? Porque se entiende que con una ayuda de más de 50, pues cualquier empresa tiene posibilidades de ser reflotada, ¿no? Sí, la realidad es que incluso con ellos, para empezar, es importante que los oyentes sepan que no han tenido beneficios desde el 2015, que pusieron la compañía en marcha en ningún año. Han acumulado pérdidas de 13 millones sobre los 18 millones de capital que pusieron, o sea, ya les quedaba solo 5 millones de capital, habían perdido más de la mitad. Hicieron una maniobra contable para hacer como que no tenían esa pérdida, que era un préstamo simulado, pero incluso los números de ellos les salen que piden otros 35 millones los próximos 3 años. ¿Cómo van a devolver? Con 50 millones acumulados y otros 50 millones de préstamo, ¿cómo van a devolver este dinero a partir del 24 que le deberían a España? Pues realmente ni con sus propios números les sale, ¿no?
O sea que, bueno, el argumento que yo he hecho es que ni es viable, ni es estratégica. Creo que los españoles saben que tiene el 0,1% de cuota de mercado en España, ni es de ninguna manera una empresa que no esté en crisis. Está en crisis porque ha perdido más de la mitad de su capital. Y además el gobierno español ha inyectado más de lo que podía, porque la inyección debería estar limitada al máximo permitido, que es lo que ha perdido en el año de COVID, y se les ha inyectado 3 veces más que lo que ha perdido el año de COVID. En definitiva, algo muy turbio, con una trama detrás muy extraña, en la que prácticamente todas las personas venezolanas que están involucradas en el préstamo de la compañía tienen un pasado con blanqueo de capitales, acusaciones de blanqueo por Estados Unidos, acusaciones de corrupción por parte de la fiscal venezolana. Todo muy extraño y todo requiere mucha explicación por parte del gobierno de España. Uh-huh. Además, hay unos antecedentes que han sido verdaderamente escandalosos, don Luis, porque hubo muchos informes que alertaban del riesgo fiscal y financiero de rescatar a una compañía como esta, y el ministro de Transportes español negó en varias ocasiones que su departamento hubiera intervenido en esa operación, ¿no? Cuando efectivamente Fomento había hecho informes favorables al rescate que finalmente se produjo. ¿Qué piensa Ciudadanos en el Parlamento Europeo que puede haber detrás? Usted acaba de hablar de personas con un pasado turbio, pero ¿puede haber tal vez una dependencia, política por alguno de los partidos que forman parte de la coalición de gobierno en nuestro país respecto al chavismo, dado que estamos hablando de una compañía de capital mayoritario venezolano? Sí, las ayudas está estrictamente limitado a empresas españolas. Y la ministra Montero dijo repetidamente que era una empresa española. Y bueno, una empresa española con el 57% de propiedad venezolana, rescatada primero por este préstamo simulado desde Panamá, que era también con capital venezolano, por un banco de Panamá que se dedica a hacer préstamos al Estado venezolano. Todo eso efectivamente son vínculos al chavismo y al régimen de Maduro y a la narcodictadura y todo eso, que realmente dan mucho que pensar. Yo sinceramente no tengo elementos de juicio para entender qué es lo que puede unir a un gobierno occidental, en principio, que se dice a sí mismo progresista, con este tipo de manejos bolivarianos, ¿no? Que son los típicos de cómo funciona la economía en Venezuela. Desgraciadamente, el gobierno tiene muchos otros dejes en esta dirección, como la ocupación de todas las empresas públicas por cargos del PSOE para colocar amiguetes, que es lo que se hace en Venezuela. Y bueno, realmente a mí esta esquizofrenia del gobierno, que a veces va de moderno en Europa y de verde y tal, y luego hace estas cosas absolutamente inconcebibles, pues yo no tengo la explicación, pero tiene que ser alguna cosa parecida a la que usted apunta, porque explicaciones de interés para la economía española y estratégica y de sistémica no caben en la cabeza, que son las que ellos hacen. Lo que pasa, don Luis, es que la opinión pública española estas cosas da la sensación de que las perdona, porque al final pasarán los meses, pasarán los años y no habrá, salvo que en los parlamentos como el europeo o en el Congreso de los Diputados se exijan responsabilidades y se consigan responsabilidades, en fin, no da la sensación de que sea un asunto sobre el que la actualidad se va a detener más allá de lo necesario, ¿no? No sé, me da la sensación de que poco a poco se va dejando de hablar de Plus Ultra y al final, cuando lleguemos allá por las Navidades, será muy difícil volver a hablar de este asunto porque ya no será noticia. Y no sé si usted tiene la misma sensación que nosotros de que es un tema que puede salir impune, ¿no? Sí, ha pasado con todas aquellas dimisiones supuestas de ministros que tendrían que haber dimitido, que se quedaron y que al final se nos ha olvidado, entre comillas. Yo aquí seguiré haciendo mi trabajo, que es, lo denunciaré en Bruselas ante las instancias adecuadas. El partido luchará porque haya esta transparencia y lucharemos desde Madrid y desde Bruselas por ello. Y luego, las cosas tienen que seguir su curso y la gente tiene que tomar sus decisiones. Yo espero que los españoles, ante este cúmulo de desmanes, también tienen su capacidad para exigir responsabilidad política en las elecciones, que es donde se exige. Y yo espero que así sea, pero eso lo tienen que decidir ellos, obviamente.
lógicamente. Bueno, otro de los grandes asuntos que estos días es noticia en Europa es la vacunación. Parece que hemos entrado ya, don Luis, en una senda, digamos, de velocidad de crucero, ¿no? Tanto en España como en el resto de países. Al final se demuestra que la opción de comprar de manera colegiada todos los países miembros de la Unión era una buena opción, ¿no? A pesar de esos errores iniciales, de los fallos en el suministro y de lo que al público le parecía un poco una negligencia por parte de Europa, pero finalmente ha llegado la primavera, como se había advertido en nuestro país, y la vacunación está ahora mismo en un momento, yo creo que cúspide, ¿no? Sí, es verdad que la compra europea ha tenido problemas de empezar, ha empezado tarde, ha empezado con un poco de pereza, pero ahora todos los países europeos están vacunando prácticamente a la vez, muy deprisa. La gente está acudiendo, las vacunas se están poniendo, los sanitarios están en su trabajo. Quizás en España tenemos una caída desde hace 2 semanas o así con respecto al momento máximo. Estamos vacunando 0,8 españoles de cada 100 cada día, o sea, en 100 días el 80% de la población. Y ahora estamos más bien cerca de 0,6. O sea, ha caído, pero bueno, yo creo que el resultado es una vacunación rápida y contundente, y claramente la clave de que haya esta vacunación es que se separa el número de casos del número de hospitalizaciones. Ahora, una vez que la gente de más de 50 años está vacunada, puede uno seguir teniendo casos, pero ya no tiene muertes, que suelen ser por los 80 o 75, y tiene muchas menos hospitalizaciones. O sea que realmente ya en toda Europa se empieza a ver la vuelta a la normalidad, y todo el mundo tiene esa sensación de que va a ser un verano inolvidable, cuando tenemos todos unas ganas horrorosas de disfrutar, ¿no? Yo el primero, vamos, quiero decir que ha sido estarse ahí encerrado y con mascarilla y tal. La gente está deseando disfrutar de las vacaciones en la playa o en la montaña, o con sus padres o con sus abuelos, o con sus amigos, con todo el mundo, ¿no? ¿Prevé usted un buen año para el turismo, un buen verano para el turismo? Porque Europa, en fin, ha abierto sus fronteras, podemos decir, entre los diferentes países. Tenemos el problema del Reino Unido, que sigue poniendo la sombra sobre algunos destinos turísticos, pero da la sensación de que en Europa, con el certificado COVID, parece que va a ser un buen año turístico, ¿no? O al menos un buen verano. Eso creo. El 1 de julio la Comisión sigue diciendo que el certificado que aprobamos el Parlamento y los Estados hace 15 días va a estar en su formato electrónico. Eso querrá decir que cualquier persona vacunada con enseñar este certificado puede cruzar fronteras, y que no esté vacunado del todo, pues con una PCR. Y eso querrá decir que España, que es el mejor destino turístico, y el que, si la gente lo que quiere es liberarse y pasárselo bien, y no pueden irse a Indonesia, ni a Bali, ni a Australia, ni a México, ni a Cancún, porque no pueden pasar, pues lo lógico es que se vengan a las Canarias, a las Baleares, a Marbella, a Asturias y a Cataluña, y a pasárselo bien. Y eso espero que sea así, que va a ser el verano, gran verano del turismo en España, eso creo. Bueno, le quiero hacer otra pregunta que me ha venido a la cabeza recordando entrevistas con dirigentes en Europa, en el Parlamento Europeo y en Bruselas, de Ciudadanos. Estuvo con nosotros Soraya Rodríguez hace algunas semanas, hace algunos meses más bien, porque en aquel momento el pueblo bielorruso había sido distinguido con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, el premio 2020, por su capacidad de resistencia frente a lo que a todas luces está siendo una dictadura de facto, que es la del señor Lukashenko, el presidente Lukashenko, ¿no? Y me ha venido a la cabeza porque estos días habrá visto usted las noticias, ¿no? Un régimen que es capaz de tener un avión en pleno vuelo para, a su vez, proceder a una detención a todas luces ilegal de un ciudadano por ser crítico con el gobierno de un país. Viendo esto, don Luis, hasta nos parecen pocas las sanciones que Europa de momento ha interpuesto a Bielorrusia. ¿No lo cree así? Sí, Europa tiene esa tendencia. Recordemos todos que la política exterior común se hace por unanimidad. Cualquier país puede bloquear una sanción. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues que si Putin consigue hacerse amigo de Malta o de Chipre o de un país pequeño, el que sea, pues le puede servir para bloquear las cosas. Y eso crea un conflicto interno enorme, que es que realmente muchas veces todos los países quieren actuar menos uno y está todo paralizado, como pasó la otra vez con Lukashenko por culpa de Orbán. Entonces, es cierto que a veces falta contundencia. Sobran palabras,
sobre palabrería, condenamos aún más fuertemente y condenamos de forma enorme. Bueno, ya, deje de condenar y haga algo, ¿no? Eso es un poco lo que los españoles y lo que los eurodiputados exigimos a los estados, pero la realidad es que la política exterior no es europea. Es de un conjunto, un club de socios que se sientan en la mesa y deciden si hacen una cosa juntos. No es como otras muchas políticas en las que, oye, la mayoría decide y si votamos una cosa es así. Aquí no sucede así y la realidad es que a veces, en estos casos, pues es un país con 64.000 millones de euros de PIB. O sea, es una enanez, ¿no? Comparado con el de Europa, somos más de 200 veces más grandes y debería ser posible, pues, obligarle a comerse sus actos, ¿no? Pero bueno, Europa tiene que crecer en política exterior y crecerá y no tenemos ningún país, tenemos alternativa a hacer las cosas juntos y hacerlas cada vez mejor. Tal vez esté por medio el miedo a Rusia y a la reacción de Rusia, ¿no? Porque da la sensación de que Bielorrusia es un país manejado a modo de títere por Vladimir Putin. No sé si la Unión Europea está un poco escarmentada con sus relaciones con Rusia y con Putin y es mejor pisar suelo seguro, ¿no? Y andar con pies de plomo antes de provocar un incidente también con Rusia, que sería mucho peor, claro. Sin duda Putin es el gran aliado. Y Putin tiene un aliado que con modestia, pero con claridad, es clave, que está Alemania. O sea, Alemania está construyendo un gasoducto que va a recibir, saben que ha cerrado todas sus centrales nucleares y va a recibir gran parte de su gas de Rusia. Entonces, la dependencia alemana sobre Rusia nos va a hacer más cosas que crecer y eso tiene muchísimo riesgo para Europa, claro, porque quiere decir que va a ser muy difícil plantarle cara a Putin. No sé si piensa usted que lo que yo decía hace un momento, que Putin está detrás de todo lo que ocurre en Bielorrusia y en algún otro país también de la antigua Federación Rusa, ¿no? Que su influencia sigue siendo pues casi enorme, ¿no? En todas partes parece que Rusia tiene influencia. Muy de acuerdo. En el caso de Lukashenko, sin duda. Lukashenko sabe que sin Putin no es nada y efectivamente ahí Putin es el que manda, sin ninguna. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, don Luis. Gracias por este repaso que hemos hecho a la actualidad europea. No sé si se nos queda algún asunto en la recámara, pero hemos hablado de virus, hemos hablado de Bielorrusia, también asunto de actualidad, por supuesto de Plus Ultra y de esa denuncia que hacía Luis Garicano la semana pasada, y del asunto del día hoy aquí en nuestro país, que también lo es por ende en la Unión Europea, de la inmigración procedente de Marruecos y de ese cruce de acusaciones que hoy ha habido entre el gobierno español, en voz del propio presidente Pedro Sánchez, y el gobierno marroquí con un comunicado incendiario muy durísimo de Marruecos contra España. Vamos a seguir nosotros analizándolo. Gracias, don Luis Garicano. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.